Bienvenidos al Escarabajo de Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Hola Florencia. Hola a todos, ¿cómo están? Hola a todos y hoy vamos a hablar conjuntamente con la profesora Florencia Santoni acerca de una idea muy importante que es el desarrollo del cerebro derecho desde la perspectiva de la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino de Gurdjieff, que es algo diferente. Cómo vamos a hablar acerca de este importante tema de los hemisferios cerebrales, del pensamiento asociado al cerebro, y para eso trajimos el conocimiento de alguien muy importante en la historia occidental, que es René Descartes, el gran filósofo del año 1600. Vamos a hablarte un poco acerca de sus ideas, donde ya vamos a ver que Descartes hablaba del hemisferio derecho, hablaba del hemisferio izquierdo, y de un modo muy profundo que quizás estamos hoy, 4 siglos después, en posición de poder comprender sin prejuicio, donde vamos a ir viendo conjuntamente en esta reflexión que vamos a hacer con Florencia, que psicología y filosofía en realidad no son ciencias diferentes. Y qué importante para este momento actual. Sí, así es. Originalmente la psicología era una de las ramas o de las ciencias que estaban incluidas dentro de la filosofía, ¿no? Esto con el tiempo se ha ido separando y hoy en día consideramos desde nuestra perspectiva que es importante volver a encontrar ese punto de conexión, que la psicología como ciencia de la mente humana también necesita de tener una nueva cosmovisión. Y de lo que vamos a hablar hoy es de una nueva forma de pensar, una nueva forma de abordar el pensamiento, que hoy de alguna forma se vuelve una necesidad, ¿no? En estos tiempos que corren tan complejos y tan desafiantes a la vez. Partiendo de esta idea que se ha difundido mucho en estas últimas décadas, acerca de que el cerebro humano puede dividirse en 2 hemisferios que tienen distintas funciones, ¿no? Se ha asociado y se ha estudiado el cerebro izquierdo, el lado izquierdo, el hemisferio izquierdo, con los procesos ligados a la lógica, por ejemplo, al razonamiento, y el hemisferio derecho, por el contrario, con los procesos ligados a la creatividad, al sentimiento, a la intuición. Desde la perspectiva de la psicoterapia de Jung y del cuarto camino, es importante desarrollar ambos tipos de inteligencia, y de hecho hay otras investigaciones que hoy en día mantienen y sostienen que en realidad esta división desde el punto de vista físico no es tan tajante a nivel de la ubicación en la cual se encuentran estos procesos en el pensamiento, aunque sí es claro para nosotros poder identificar y que hay un tipo de inteligencia ligada a lo emocional, que hay un tipo de inteligencia que tiene que ver con los procesos intuitivos de la mente, y que hay otra que se asocia con los procesos lógicos, racionales, metódicos, y que ambos son necesarios y son complementarios. Pero identificar a la mente con su vehículo físico, que es el cerebro, consideramos nosotros, un error, porque es análogo a confundir la energía eléctrica con el cable que la conduce. La energía no es el cable es el vehículo, pero sin el vehículo, que es el cable, no podemos nosotros acceder a la energía eléctrica. Por tanto, pensando desde estas psicologías que tienen una base metafísica o energetista, como explica la psicología de Jung, el cerebro se considera el vehículo físico necesario, fundamental, de la mente, que no es física, sino que es un sistema de energía. Bueno, a pesar, Florencia, de que se lo acusaba y se lo acusa a René Descartes, que ahora vamos a dar algunos datos breves biográficos para ubicarnos en el tiempo histórico del dualismo, seguimos presa del dualismo, hoy del absolutismo, obligados por el materialismo a tener que aceptar lo nuevo siempre desde una perspectiva materialista. O sea, si aceptamos que puede haber un cambio, tenemos que poner mucho énfasis en que tiene que ser un cambio físico. Por eso pienso que tanto ha repercutido esta idea, donde hay una idea psicológica de fondo del desarrollo de los diferentes hemisferios del cerebro, porque seguimos pensando todo en términos materiales, y hablar del desarrollo de la mente, la evolución de la mente,
entendía la mente como la totalidad psicológica de lo que somos, no solamente lo intelectual, es algo que es bastante novedoso, y en ese sentido, tanto la psicología de Jung como la de Gurdjieff, también Krishnamurti, o filósofos y psicólogos como Yogananda, nos atrevemos a decir esto porque presentan toda una psicología, en el hinduismo hay toda una psicología, o el budismo, ya tienen el coraje de hablar más profundamente de los procesos de la mente. Y es una obviedad, si lo reflexionamos, de que todo proceso psicológico obviamente se va a expresar a través del cuerpo, como decías vos muy bien, el cable y la energía que corre por él. Lo acusaban a Descartes de dualismo. ¿Querés contarnos un poquito de Descartes? Y ahí podemos ir desarrollando más esta idea del pensar y de un nuevo pensar, algo que está en todas las enseñanzas metafísicas de todos los tiempos. Sí, así es. Bueno, él nació, Descartes, en 1596, tuvo una vida relativamente corta, falleció en 1650, pero una vida muy fructífera, porque ya desde joven, si bien nació en una familia de cierta aristocracia de la época, donde tenía marcado un camino, se esperaba de él que estudiara abogacía, y él ya empieza a cuestionarse, a pesar de haber recibido una educación considerada muy buena en esa época, empieza a cuestionarse todo lo que le enseñaban, todo lo que había aprendido, y empieza a preguntarse, y esto está muy claro en su libro, El discurso del método, donde él mismo va relatando este proceso que fue haciendo, en qué se basan estos conocimientos que aprendí, cuáles son las bases fundamentales del pensamiento, en el cual hoy, en esa época, ¿no? Hace 400 años, se estaban construyendo los edificios del pensar, y él empieza a cuestionarse que muchos de esos conocimientos se basaban en creencias, en opiniones, en cosas que no habían sido comprobadas, y entonces la importancia de, a través de un método, que es el método de la duda, por eso a veces a Descartes se lo ha llamado el rey de la duda, y muchas veces esto se ha malinterpretado, porque se creía o se dijo en algunas academias o en las escuelas, a veces cuando se enseña a este filósofo, que dudaba de todo y que entonces, por tanto, él consideraba que no había ninguna verdad. Esto no es cierto, y uno lo puede comprobar cuando lee el discurso del método de una manera muy directa, porque él plantea el método de la duda para acceder a una conclusión, para acceder a una verdad, ¿no? Y entonces, sintetizando, porque es muy interesante su vida y es muy interesante su obra, porque aparte escribió e investigó sobre geometría, sobre óptica, sobre medicina, muchísimos temas, además de que viajó, su vida fue muy rica, en general muy interesante, pero lo que aquí nos interesa a nosotros y nos parecía útil para poder transmitir y rescatar estos conocimientos que muchas veces quedan en el olvido, quedan como datos de lo que dijo un filósofo, es esta pregunta sobre Descartes de en qué podemos creer y en qué no podemos creer. Es decir, no como una idea doctrinal o dogmática, sino como una pregunta necesaria, ¿no? Acerca de, como decíamos recién, cuáles son las bases de nuestro pensar, y de ahí esta idea que recién mencionabas vos, Nicolás, la necesidad de acceder a un nuevo pensar, que no es lo que habitualmente llamamos pensamientos, ¿no? Que se basan en estas creencias, en estos condicionamientos, en estas opiniones, en estos prejuicios, que los hay y muchos, ¿no? Bueno, Florencia, en relación a esto que vos estabas mencionando, es muy importante, y los que quieran investigar más sobre esto pueden ir directamente, como decía Florencia, a la obra de Descartes, porque pueden encontrarlo ahí. Lamentablemente hay demasiados comentarios de distorsiones por los prejuicios de cómo entender lo que él dice, así que invitamos a la gente que se anima a ir leyéndolo. No puede ir leyendo la primera parte, después se va tornando un poco más complejo el libro, pero es accesible. Y algo que hace Descartes es continuar el conocimiento, y es parte del renacimiento esto en Occidente, es continuar la filosofía griega que se había tomado muy superficialmente y muy reduccionistamente, pues había tomado un poco de Aristóteles y nada más. Y es Aristóteles justamente el que plantea para Occidente, para la cultura moderna y Occidente fundamentalmente,
que hay dos realidades que son coexistentes, que es la metafísica y la física. Y esto está en toda la obra de Aristóteles, porque su obra está, digamos, estructurada donde están las ciencias físicas y las ciencias metafísicas, siendo lo que hoy llamamos psicología, filosofía en sí, ontología, un aspecto de lo que es invisible, lo que no podemos ver, que es el mundo psicológico, que es invisible. Descartes, de un modo, continúa este dualismo, que no es un dualismo en realidad, que es una integración que hacía Aristóteles, donde dice, bueno, esto corresponde a lo físico, esto a lo metafísico, pero en última instancia son una sola unidad. Y te pregunto a vos, Florencia, y vos hablabas recién de las creencias, y por eso me fui con asociaciones hacia eso. ¿No hablaba acaso Descartes y cubriría esto del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, siendo el hemisferio derecho del lado de la intuición, de lo holístico, de lo espiritual, y lo derecho de la lógica, de los conceptos, ¿no? Del ordenado, secuencialmente? ¿No hablaba Descartes de esto mismo cuando hablaba de que su filosofía comprobaba a través del pensamiento, un pensamiento nuevo, una nueva forma de pensar no dogmática, que Dios está presente en todo lo que hacemos? Y acá Dios lo entendemos en el sentido de algo superior. ¿No planteaba esto el hemisferio derecho y izquierdo ya hace 400 años? Sí, mira, en relación a eso es muy interesante porque hay una parte de sus reflexiones o meditaciones, como también se la llama, que se llama meditaciones junto a la estufa, las han llamado, porque fue un periodo de tiempo donde él pasó mucho tiempo recluido en una habitación, reflexionando, ¿no? Meditando. Y se cuenta, él mismo lo cuenta, es muy interesante esto, que tuvo 3 sueños cuando todavía era muy jovencito y estaba en duda, ¿sigo el camino de lo que me dice mi padre, de lo que me dicen mis tutores, de lo que tengo que hacer con mi vida, o sigo el camino, otro camino, que era lo que él intuitivamente estaba buscando? Entonces tiene 3 sueños y están los sueños relatados, y él los escucha, los interpreta a esos sueños y los toma como señales de qué es lo que tenía que hacer, con una fuerte certeza de que su camino era el camino de la filosofía y que necesitaba construir un nuevo edificio del pensamiento. Esto que después lo toman tantos otros, ¿no? Por eso nos interesaba rescatar a Descartes, porque leyéndolo o escuchando sus ideas, uno puede acordarse de tantos otros pensadores que directa o indirectamente usaron su método, se basaron en esta forma crítica de abordar qué es lo que uno sabe. Pensaba recién en Castaneda, por ejemplo, donde aprende con Don Juan. Don Juan le dice que su pensamiento construía edificios, ¿no? Es muy concreto el pensar, y él se dio cuenta de esto en una época donde pensar era peligroso, ¿no? Estaba empezando el Renacimiento. De hecho se considera Descartes uno de los padres de la filosofía moderna, ¿no? Uno de, digamos, los precursores de la filosofía moderna, y era una época de grandes cambios, de grandes transformaciones a nivel cultural, un mundo que se terminaba, el mundo de la Edad Media, y un mundo que comenzaba, la época del Renacimiento. Y también charlábamos con Nicolás cuando estábamos pensando en hacer este video, que hoy en día, y esto lo asocio con la pregunta tuya que vos decías sobre si él no usaba los 2 hemisferios, y la respuesta es claro que sí, porque se basa en su intuición, se basa en lo que su inconsciente le dicta, o sea que no es racionalista en el sentido que se lo quiere, digamos, encasillar, ¿no? Por lo Convenientemente. menos, claro, exacto, reducir, ¿no? O encasillar. O sea que había un pensamiento integral y había un método pedagógico de enseñanza para el lector que pudiera recibir esos conocimientos, donde hoy en día, haciendo un paralelo 400 años después, podríamos decir de otra forma, con este inicio de una nueva época histórica, que también estamos en un nuevo renacimiento, de alguna forma, como muchas veces se ha llamado a la nueva era de Acuario, ¿no? Donde un mundo, tal como lo conocíamos, se está terminando, ¿no? Con todo lo que eso implica, las angustias, los conflictos que eso implica, la inseguridad, el miedo, y paralelamente un nuevo mundo que está naciendo, que está surgiendo,
Y esto nos lleva, y por eso hablamos antes de la necesidad de rescatar estos conocimientos, a una necesidad de una nueva forma de pensar, porque todo lo antiguo está muriendo. Entonces, si yo quiero abordar lo nuevo desde un pensamiento viejo, y voy a tener muchos conflictos, voy a estar inadaptado al periodo, al nuevo periodo de tiempo, y hoy las cosas cambian muy rápido, ¿no? Bueno, hay un uso político conveniente para el sistema para analizar esto, donde se le sugiere a la gente, y esto también está confirmado en muchos cursos que hay, esto es conveniente, de que no piense tanto, ¿no? Y acá el problema no es el pensar o no, sino cómo pensamos, y eso es lo que estamos planteando. En el nuevo pensar tenemos que volver, y no todo lo viejo nos sirve, por eso estamos rescatando a Descartes, rescatamos a Aristóteles, rescatamos todas las enseñanzas que hayan sido más atemporales, digamos, que se sostienen y pasan la prueba del tiempo, donde es importante hoy volver, como hace 400 años que vos comentabas, que cuestionaba Descartes en parte, porque él recibió una educación bastante dogmática, cuestionaba el dogma, el pensar mecánico, y acá pienso que es fantástico, esto no es propagandístico, pero Gurdjieff diferencia un pensar mecánico de un pensar consciente. Y acá podemos introducir que el nuevo pensar implicaría conciencia, con conocimiento, no con dogma, porque en el dogma hay factores irracionales, creencias que no identificamos, pero que nos poseen, y esto vuelve a suceder hoy día, donde políticamente conviene decir, bueno, no piense, no, necesitamos un pensar que no sea mecánico, que no sea dogmático, porque el pensar es propio de lo humano. O sea, fíjense ustedes que aunque quieran, y esto es una enseñanza que nosotros recibimos de nuestro director, un ejemplo a través de reflexiones y ejercicios en los cursos que hacemos, porque nuestros cursos tienen como intención invitarnos a poder tener una nueva percepción de todo lo que experimentamos. Piensen ustedes si es posible que no piensen. O sea, uno observándose va a notar que la mente humana continúa en actividad. Esto pienso que te acordás de ese momento en una clase, estábamos en una pequeña aula, para nosotros esto es muy místico, estábamos en una pequeña aula porque era muy íntimo esto, éramos unas 12 personas y en un momento él nos pregunta, pero como humano, ¿es posible no pensar? Y todos dijimos, sí, sí, es posible, la mayoría, ¿no? Yo por lo menos dije eso seguro. Más fanatizado con la comprensión mecánica de estas mismas ideas que ahora estamos transmitiendo. Y él dice, no, no es posible no pensar. El ser humano, por su naturaleza, tiene un pensar. Es diferente que el animal. No es mejor, es diferente. Es otra línea de vida. Entonces, ¿qué hacemos con nuestro pensar? Porque esa función está. Ustedes mismos ahora están viendo el video y están usando la función del pensar. También está el sentir, también está su cuerpo, también están los cerebros, los hemisferios, todo eso está. Florencia. Sí, así es, ¿no? Por eso la actividad cotidiana de la mente, esa actividad cotidiana, frenética hoy en día, ese diálogo interior que nos acompaña, esa charla interna que nos acompaña todos los días mientras realizamos nuestras tareas, en todo lo que tenemos que hacer, a eso habitualmente le llamamos pensar. Y eso no es pensar, ¿no? Afirmando esto que vos decís para poder diferenciar de otro pensar, de un nuevo pensar, y de esto no solo habló Descartes, sino después tantos otros pensadores, ¿no? Entonces, es importante entonces preguntarse, usando este método, ¿qué es pensar y qué no es pensar? ¿Qué es un discurrir mecánico en todo caso de la mente, infructuoso, que no me permite estar en el presente, que me distrae? Que aumenta mis preocupaciones hoy en día, estas ideas fijas, estos miedos instalados, ¿no? A los que mi mente, que se imponen, estos pensamientos que se imponen a la mente, no es que son dirigidos, procesos dirigidos. Bueno, todo eso es lo que necesitamos cuestionarnos, rever, observar. Si realmente la pregunta sería, ¿qué beneficio me está trayendo esta forma de pensar cotidiana? ¿Me está trayendo algún beneficio o por el contrario, observo y me doy cuenta de que me perjudica?
Y por el contrario, ¿cuál sería el beneficio de desarrollar una nueva forma de pensar, de reflexionar, de ir buscando en nuestro mundo interior, a través de un método, las verdades? Que no es tan solo en el afuera, como uno puede decir, bueno, como vos decías, soy ser humano, eso no lo puedo, y me miro en el espejo y ya veo que tengo un cuerpo humano, ¿no? Es decir, y como decía Descartes, ¿no? ¿Cómo puedo encontrar algo de lo cual no dude? ¿No? Porque no era un escéptico, sino que decía, ¿cómo puedo acceder a un conocimiento del cual no pueda dudar? ¿No? Entonces dice, bueno, en definitiva puedo dudar de todo, pero si estoy dudando, estoy pensando. Y si estoy pensando, de alguna forma, esa es la comprobación de que existo. Y ahí pone la idea de Dios. Claro, Si, exacto. si estoy Sí. pensando en Dios, eso existe. Ujú. Esta es una idea fantástica, porque acá nos lleva, y ahí Descartes se vuelve para mí en un psicólogo, ¿no? Haciendo esta división arbitraria moderna de psicología y filosofía, ¿no? Que en definitiva es una división arbitraria, pues son una sola ciencia en profundidad. Pero al él decir que el hecho de pensar en Dios hace que exista, no el Dios con forma de hombre, con barba y bigotes, o con esta otra forma o esta otra forma, según el credo. Más allá de eso, algo superior y trascendente. Ahí decimos que se convierte en psicólogo porque reconoce la realidad del pensamiento y del sentimiento. Y el materialismo no reconoce esa realidad. El materialismo sigue pensando en términos de neurona, de cerebro. Y también las ideas mágicas, ¿no? Tampoco reconocen la realidad del alma, de todo lo que existe, y en el humano particularmente se expresa como pensamiento y sentimiento humano. Entonces ahí nos lleva al campo de la mente, la importante de estudiar los procesos de la mente. Entonces nos va enseñando Descartes a pensar. Y uno dice, ¿tengo que aprender a pensar? Bueno, en algún nivel lo aceptamos. Si nosotros tenemos que hacer este aparato, tenemos que usar un sistema lógico y tenemos que estudiar y aprender. O sea, ¿cómo hacemos este aparato? Lo usamos, no pensando mucho, ¿no? Lo usamos, más bien sintiendo. Lo usamos. Pero para construir el aparato necesito el pensamiento, que de hecho están construidos en base a los conocimientos en parte que dejó Descartes y los griegos, ¿no? Y también para nuestra propia vida, para nuestra propia conducta, necesitamos también pensar con lógica. Y todavía no pensamos con lógica. Pensamos con lógica en este nivel, a nivel técnico. Pero a nivel de la conducta no pensamos con lógica. Reflexionen sobre esta cuestión. Sí, 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 totalmente eso, y me parece que como conclusión en relación a esto, ¿no? Podríamos pensar o observar que hoy como humanidad en general nos debatimos como entre dos extremismos, ¿no? Como entre dos opuestos. Por un lado, como un extremo es creer todo lo que se nos dice, o sea, esta idea de lo que muchas veces se llama el pensamiento único, ¿no? Tomar todo tal cual nos es dado, sin cuestionar nada, ni una coma, ¿no? Es decir, donde uno se vuelve un repetidor de lo que escucha, de lo que le dicen en el celular, en las noticias, en el ambiente, ¿no? Lo que hay, o sea, se vuelve un pensamiento muy rígido, muy dogmático, por eso se lo llama pensamiento único, no da lugar a nada distinto, ¿no? Con todos los peligros que eso implica, pero muchas veces nos encontramos como humanidad en ese extremo. Y por otro lado, podríamos tomar como otro extremo un escepticismo negativo, un escepticismo negativo donde se duda de todo hasta de uno mismo, se duda de todo hasta de lo muy, muy evidente, hasta de lo que uno mismo en algún momento de su vida ha comprobado, ha experimentado, ¿no? Esto nos puede llevar a un estado mental muy anárquico, muy caótico, muy nihilista, ¿no? Me Muy acuerdo, desesperanzado. me acuerdo en una de nuestras clases, Florencia, un ejemplo que me tocaba a mí dar la clase y reflexionando sobre esto, dijimos, bueno, hay certezas, por ejemplo, y se me ocurre dar un ejemplo y digo, bueno, la naranja tiene un sabor definido. Y agarra un alumno y dice, condicionado por estas ideas tan caóticas, ¿no? Dice, ¿quién dice cómo sabe la naranja? Mm.
que es así, ¿no? Ácida, dulce. ¿Quién dice eso? Dice el alumno. Y yo me quedé reflexionando sobre esta cuestión y no hay que confundir los conceptos con la realidad. Hay una experiencia en común que todos vamos a tener de la naranja. Después podemos entrar en la conceptualización. Si querés, el lenguaje ayuda y debería corresponder con la realidad, pero si te disociás del lenguaje, aún así la experiencia de la naranja, en sentido objetivo, químicamente el cuerpo lo va a experimentar de igual modo en todos. Hay una composición química que tiene la naranja que determina su sabor. Todo lo que existe en sí tiene su realidad intrínseca. Esto es algo que, bueno, el Dalai-Lama lo desarrolla mucho mejor cuando habla de esto, cuando habla de la lógica, ¿no? En la escuela Nalanda, pero todo lo que existe tiene una realidad intrínseca, propia de sí. Sería muy importante ir avanzando ese pensamiento porque eso nos ayudaría a comprender qué somos como humanos, qué es nuestro planeta Tierra, qué estamos haciendo acá, y hay un conocimiento que en realidad es una sabiduría, es más profundo, incluye el hemisferio izquierdo y el derecho. Don Juan, en Castaneda, que era un antropólogo, le encarna esto en la figura de dos maestros. Un maestro hace el rol del polo racional, lógico, sería el hemisferio izquierdo, y el otro maestro hace el polo, por momentos, del polo intuitivo, holístico, misterioso. Los dos lados son necesarios. Así que quizás, Florencia, en relación a algo que vos dijiste muy interesante, nos puede llevar a otro video y tengamos que profundizar cómo se graba lo que aprendemos en nuestra mente, que configura tanto un pensar ilógico, irracional y destructivo, y un sentir también y creencias destructivas. Cómo se va grabando todo en nuestra mente, porque vos hablabas por repetición, mencionaste al pasar esto y es una idea muy importante. Quizás tenemos que profundizar un poco más sobre eso y además lo profundizamos en nuestros cursos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Así que bueno, los dejamos pensando. Esperamos. Esperamos, ¿no? Que sirva un granito de arena para eso, como a nosotros todas estas ideas nos interpelan, ¿no? Nos movilizan. Nos interpelan y nos regocijan, porque también un pensar nuevo puede llevar a un nuevo sentir y que implica algo muy satisfactorio, ¿no? Bueno, si les gustó el video le pueden dar like, suscribirse a nuestro canal, darle clic a la campanita y les dejamos la invitación a los cursos online donde estamos enseñando en nuestros cursos semana a semana todos estos conocimientos que son prácticos. Así que bueno, Florencia, gracias. Gracias. Hasta la Gracias próxima. a todos. Hasta la próxima. Hola, desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, con más de 56 años en la enseñanza de la psicología de Carl Gustav Jung, el cuarto camino de Gurdjieff y otros sistemas, te invitamos a nuestro curso de psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino de Gurdjieff, Ouspensky y Nicholl. Los aportes de este psicólogo suizo a la psicología moderna son realmente invalorables. En este curso ofreceremos una guía práctica para aplicar los principios junguianos en nuestra vida cotidiana. Complementariamente también vamos a aprender el sistema del cuarto camino. Este sistema propone el desarrollo armónico del ser humano sobre su aspecto físico, sobre su aspecto emocional y mental, a través de técnicas psicológicas muy precisas. Estamos en una civilización en transición, como dijera el gran psicólogo suizo Carl Gustav Jung. En este momento bisagra de la historia, estamos necesitados, muchos de nosotros, de herramientas muy precisas para ir a la raíz del conflicto y a partir de allí, con herramientas prácticas, salir como el ave fénix de las cenizas. Todos tenemos esa oportunidad. Y los principios de la psicología de Jung, como los del cuarto camino Gurdjieff, ya hace más de un siglo empezaron a difundirse, tanto en Occidente como en Oriente, para brindarle al individuo, a la mujer y al hombre de hoy una guía eficaz para comprender la naturaleza del mundo interior en el cual en parte vivimos, que es nuestro mundo psicológico, y el mundo exterior también en el cual vivimos. Es evidente hoy para muchos de nosotros que hay
una relación inmediata entre lo que pensamos y lo que sucede allí en nuestra vida. Queremos vivir una vida mejor en lo social, en lo económico, en lo afectivo, en las relaciones. Pero para eso ya se hace imprescindible para algunos empezar a ver que aquello que sucede ahí afuera es efecto de lo que sucede aquí adentro. Si vos estás interesado en aprender, así como el cuerpo necesita de ejercicio físico para estar más sano, para nuestra mente también hay ejercicios muy definidos para que ésta pueda estar mejor, como dijimos antes, y en armonía entre el plano emocional, el plano mental, que afecta inmediatamente a lo físico. Bueno, si estás interesado en aprender más sobre estos sistemas realmente profundos, realmente alternativos a lo que se está ofreciendo y desconocidos para la mayoría en profundidad, te invitamos a este curso sobre la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino. Vas a encontrar acá en nuestro video los teléfonos de contacto para que puedas averiguar bien más acerca de los temas que vamos a ir abordando y cómo es la dinámica del curso. Pero sí te podemos contar que el curso está estructurado en módulos de 4 clases. Vamos a tener clases semanales y en cada clase vamos a ir aprendiendo los principios teóricos y también cómo ir llevándolos a la práctica. Vas a poder ir avanzando y profundizando en módulos mes a mes si a vos te interesa. Ir comprobando la practicidad extraordinaria que puede tener en tu vida tanto el sistema Jung como el sistema del cuarto camino. Ofrecemos para la gran cantidad de seguidores que tenemos en nuestro canal de YouTube, más los canales de Instagram, más Facebook, ofrecemos la modalidad online, que muchos nos los están requiriendo. Ya tenemos más de 100.000 seguidores en nuestro canal de YouTube y nos están pidiendo la parte práctica de lo que vamos transmitiendo en los videos. Semana a semana en la modalidad online vamos a hacer una transmisión en vivo donde vas a poder hacer las preguntas y manifestar tus inquietudes en relación a los temas dados. Te esperamos. Chao.